hay mucha preocupación en la comunidad, en la gente, en las trabajadoras, en los trabajadores, en los empresarios, en los emprendedores respecto a los beneficios, pero quiero partir con los servicios básicos. Yo me imagino que ambos han escuchado, les ha llegado información, a mí y al programa nos ha llegado mucho en términos de la preocupación respecto de los cortes de los servicios básicos, pero sobre todo de los intereses, porque hay mucha gente que no va a poder pagar la cuenta de los servicios básicos este mes, o ya están atrasados, o el que viene, pero los intereses siguen corriendo. ¿No debiesen conmutarse, por decirlo de alguna manera, los intereses en situaciones tan complejas como la que vivimos, cuando hay personas que pueden tener la plata incluso de la tercera edad, que la guardan, la tienen lista para ir a pagar, pero que no pueden producto de esta pandemia? ¿Qué sensación tienen? ¿Ha faltado un poquito la presencia comunicacional de los gerentes? Yo no he visto a los gerentes hablando, mostrando un poco más de empatía también con la comunidad, tanto de Aguas Magallanes, de Gasco, como de Arturo, parto contigo. Arturo, ¿me escuchas? Sí, ahí salí al aire. Ahí sí. Te estaba escuchando. Sí, mira, en algunos medios uno lee que la gente puede hacer solicitudes, etcétera. Tú puedes acceder a una serie de beneficios, pero tú tienes que pensar que nadie sabe cuánto tiempo va a estar. O sea, si a ti te dicen, oiga, usted va a pagar intereses, bueno, la pregunta más básica, ¿voy a llegar a la oportunidad de poder pagar? O simplemente mi cesantía va a ser más larga y vamos a tener que recurrir ya sea a empleo de otro tipo, como fueron en su época, tipo PEMPOJ, salarios éticos, etcétera. Hay mucha incertidumbre. Yo creo que hoy día lo que se está viviendo no te deja ver un horizonte claro cuál va a ser la magnitud total. Vas a tener que hacer mucho más de lo que hace ahora y los esfuerzos te van a llegar. Tú no vas a poder cobrar simplemente y tampoco vas a poder cortar, porque dejarías a una gran parte de la población, a medida que suben los índices de cesantía, más la gente que tenía ya trabajos más informales que no puede pagar. El único que se puede hacer cargo de esto, en cierta medida, el Estado, y la empresa privada simplemente va a tener que acoplarse, porque sin esa simbiosis Estado, empresa privada, hoy día no sobreviven. ¿Cuántas empresas hoy día están dependiendo de la ayuda que le da el Estado? Algunos frescos han pedido también, pues, y después han echado pie atrás. Así ha pasado. Pero en términos generales, se tiene que buscar otros mecanismos que hoy día no están a la vista, o lejanos, están en una discusión política, así, que yo te doy, que yo pedí. Pero yo te diría, lo que se ha hecho hoy día es como un primer paso de lo grande que viene. Piensa tú que el espacio de riesgo no se estaba ocupando, no lo ocupa, ahora se está ocupando. O sea, esto se estaban preparando para algo más grande, por lo tanto, los especialistas, los que ven las cifras y realmente hacen análisis serio, dicen, oiga, lo que hemos dado, algunos lo piden sobre el PIB, de otra manera, todavía hay una manga que hay que dar. Los países se tienen que seguir endeudando, porque si no, empieza la hambruna, que es lo más importante, gente que no tiene para comer. Gente que ya no paga las cuotas, créeme que eso, ya muchos están ocupando el sobregiro, las tarjetas de crédito. Esto viene una debacle mucho mayor. Por lo tanto, las medidas actuadas hoy día te sirven para hoy, pero no te dicen que aquí a 15 o 20 días más te van a servir. Veamos los índices cómo van subiendo. Todos suben para peor. ¿Qué índice está subiendo para mejor? Ninguno. Así que yo creo que lo que estamos discutiendo a veces, si debería ser más, debería ser menos, va a tener que ser más, sí o sí. Si no, imagínate la crisis sanitaria, agravaríamos todo. Yo creo que acá, en algún momento, lamentablemente, las democracias empiezan la gente a ceder derechos o cosas que antes eran naturales, las tiene que ceder, y el Estado, lamentablemente, para muchos, toma el control. Porque si no lo toma, la crisis es mayor. O sea, el bien común general va a hacer que de una u otra manera el rol del Estado sea mucho más fuerte. Y se van a tener que supervisar muchas empresas a ese rol del Estado, porque si no, no van a tener financiamiento, no van a poder salir adelante. Juan Morano. Sí, yo acabo de conectarme, hubo ahí un problema, un inconveniente técnico. Lo primero es decir que yo creo que es necesario que el Estado intervenga y evite, de alguna forma, que empresas que son relevantes para el país desaparezcan o caigan. Dicho eso, creo que tampoco eso puede hacerse gratis. Esto tiene costos, y los costos serán que el Estado tendría que hacerse parte de la propiedad de la empresa. Vale decir, si tiene que darle $1.000 millones a la TAM, ver cuánto vale eso en acciones, y esas acciones quedan a nombre del Estado, para que luego el Estado, con la venta de esas acciones, recupere su inversión. Porque no nos puede pasar lo que ya pasó
en la crisis anterior con la banca, que si bien es cierto, devolvieron los capitales de alguna forma, la gran ganancia y la gran utilidad fue para la empresa privada. En esto es necesario de que entendamos de que hay que salvar, hay que ir al rescate de esas empresas, pero hay que hacerlo de una forma que no sea perjudicial para el país completo, y el país completo lo representa el Estado. Yo creo que podemos hacerlo, hay que buscar la fórmula y hacerlo. Lo otro es hacer una referencia, aunque sea tal vez menos relevante, de lo que ha pasado con las empresas que sí han ganado más con la pandemia. Yo leía un informe comercial en que decía que las compañías de telecomunicaciones, por ejemplo, dado el aumento extraordinario en el uso de las redes, las empresas que se dedican a todo el tema de la salud, las ISAPRES, han visto crecer en una proporción desusada su utilidad en el primer trimestre, dado que la gente está usando menos sus prestaciones de salud por temor de ir a los hospitales, por temor de ir al doctor, por temor de ir a la clínica en la pandemia. Y la otra son las compañías de seguro, que han tenido unas utilidades también mayores, porque al disminuir la actividad es evidente que el riesgo y por lo tanto la ocurrencia de los siniestros disminuye. Si antes chocaban, no sé, 5 autos a la semana, y de esos 5 autos el 20% tienen seguro y ya están chocando 3, y por lo tanto ya no hay un siniestro por semana. Entonces hay que hacerlo de una manera adecuada para que sí, el país pueda recuperar el ritmo económico y ojalá pueda mejorarlo, pero también con justicia, cosa de que el beneficiado final sea por un lado la empresa y sus trabajadores y sus dueños, pero también el país, porque al rescatar la empresa también fue capaz de recuperar la inversión que tuvo que hacer para aquello. Yo creo que hay maneras, hay países que lo han hecho, yo creo que vamos a tener que ver y mirar cómo están haciendo los rescates en otras partes del mundo y actuar de una forma similar para que tengamos el doble efecto de rescatar la empresa por un lado y por otro generar, ¿no es cierto?, el Estado que todos queremos. Yo creo que sí, hoy día leía una experta hace un rato atrás nomás, que decía que una institución que va a salir fortalecida en el mundo con toda esta crisis va a ser la entidad llamada Estado, porque al final todos terminan recurriendo al Estado porque es el único que queda en pie cuando vienen estas grandes crisis. Nos gustará, no nos gustará el Estado, los gobiernos que hay en ese momento podrán ser más o menos de nuestro gusto, pero es lo que hay, digamos, y es la única forma que la sociedad ha encontrado desde los inicios de la humanidad para organizarse, que la gente se vaya agrupando, se vaya juntando, ceda parte de su libertad para así poder vivir en comunidad y sobrevivir. Así que nada nuevo, pero qué bueno que se nos haya recordado con este campanazo. Ya voy con Arturo, a propósito de más Estado, menos Estado, las empresas que cuando están bien parece que el Estado es ineficiente, cuando están mal sí recurren al Estado, y esa crítica se ha escuchado también. Pero antes quiero hacer un paréntesis y preguntarte a propósito de los servicios básicos, Juan. Entiendo que algo encontraste, hiciste una consulta a Juan Bartisevich, que es el director de la superintendencia de servicios básicos, respecto de el decreto que fija la fórmula para sacar la tarifa del gas, y estaba mal sacada esa fórmula. ¿Qué se descubrió ahí? Lo que pasa es que a principios de marzo se anunció de que el precio del gas bajaba un 4% o un 5%, ya no recuerdo bien la cifra, y que por lo tanto nuestras cuentas bajarían. Sí. Yo soy, a raíz de incluso una broma que se hizo una vez cuando recién partíamos el programa hace como un año atrás o por ahí, reviso todos los meses la cuenta y tengo unas estadísticas y unos gráficos, porque alguien me echó la talla, pues tú preocúpate que no suban el gas, y yo soy alumno obediente y disciplinado, lo estoy haciendo. Entonces yo puedo decir que el gas no subió más que el IPC hasta la última cuenta, donde tuvo un salto que en vez de bajar subió el gas, porque la empresa, más allá del decreto tarifario, que no aparece en el decreto tarifario, ese factor, aplicó un factor de corrección que lo subió cerca de un 5%. O sea, si era 1,2, lo llevó 1,3, que parece algo pequeño, pero al final influye aumentando el consumo y por lo tanto el valor final a pagar. Yo, como no sé bien el tema, no conozco el detalle, le hice la consulta a la superintendencia
la superintendencia me contestó que había detectado la misma situación y que como eso no estaba en el decreto tarifario, le había dado 48 horas de plazo a Gasco para que informe, y que en ese plazo ellos iban a también analizar y tomar las medidas para que, si corresponde, se mantenga firme, y si no corresponde, se devuelva. Han pasado 15 días, o por ahí, desde esto fue el 24 de abril, y bueno, aún no hay respuesta definitiva. Yo volví a consultar a la superintendencia, ahora no hubo la misma presteza para responder, supongo que estarán analizando el asunto, pero es penoso que en medio de todo esto esto iba a pasar piola. Probablemente si nadie mira, no nos íbamos a dar ni cuenta ya en septiembre, octubre, capaz que hubiéramos dicho, oiga, qué raro subió el gas. Pero que no se haya informado, o sea, debe haber un aviso a los medios diciendo, mire, el factor de corrección va a aumentar y por lo tanto la rebaja no va a ser efectiva. Tal como anunció la rebaja el Servicio de Energía, podía haber dicho, mire, pero se va a anular porque vamos a subir, o se subió el factor de conversión. Entiendo que el factor se usa para poder igualar, está en todo el país, las distintas empresas. La diferencia con esto es que si usted entra a la página y pone el factor de conversión de gas, le sale la de Metrogas, le salen las otras empresas en todo el país, pero la de Gasco yo por lo menos no la encontré. Esta es una noticia en pleno desarrollo, ¿no? Porque si se anuncia una rebaja del gas y por el factor finalmente esa rebaja no es efectiva, hay alguien que tiene que dar explicaciones. Vuelvo al tema económico, no sé qué quieras decir, algún comentario respecto a esto. No, solo una última cosita. Sería bueno que ustedes lo consulten a la superintendencia en qué quedó, porque evidentemente que Radio Polar tiene mucho más espalda y fuerza para una cosa así que un particular. Yo en lo económico quería una última cosa, y con esto me despido, digamos, pero que le echemos una mirada a lo que está sucediendo con las compras de luminarias LED, que hay una tremenda denuncia en el país, ya hay personas declaradas reos, funcionarios municipales. Y el gerente de la empresa también. Así es, pero en nuestra región también hay municipios que le han comprado a esa empresa, y han girado órdenes de compra ahora en el mes de marzo, y sería bueno saber si esas compras han sido o no han sido de acuerdo a la normativa legal. Espero que la Contraloría tome carta en el asunto y por lo menos informe, y si hay hechos irregulares que constituyan delito, que sean informados a los organismos pertinentes. Nosotros dimos a conocer esa información ayer. Hoy día entrevistamos al alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, que hay una adjudicación del 23 de abril por 15.790 millones, perdón, 1.590, no 15.000, 1.590 millones del 23 de abril, y hoy día el alcalde ha dicho que ha dejado suspendido el proceso de adjudicación y ha puesto todos los antecedentes a disposición de Contraloría. Es otra noticia en desarrollo. Vuelvo al tema económico, Arturo, para ir cerrando. Más Estado, menos Estado, y falta un liderazgo a nivel regional también, porque yo me imagino que cada región también tiene su visión de lo que va a ser como territorio, obviamente, de aquí en más, post pandemia, ¿no, Arturo? Mira, el rol del Estado no es tanto cuánto va a crecer o no, sino que la reasignación que tiene que hacer el Estado de sus recursos en un momento de crisis. Si tú miras y la ONG que hace los estudios, cómo gasta la plata del Estado, hay mucha grasa que cortar ahí. Hay cosas que ni siquiera saben qué están gastadas, se llaman asignaciones, en argentino le llaman francamente el choreo, digamos. Entonces, cuando tú miras al Estado que está recibiendo los impuestos de todo tipo, ¿no es cierto?, movimiento del IVA, ¿no es cierto?, que es altamente discutible, que es regresivo, otro tipo de impuestos, en el momento que hay escasez, tiene de partida cómo maneja la tasa, ¿no es cierto?, porque si le da la tasa en el momento de crisis, lo que tratamos de evitar es que eche a andar la maquinita del dinero al Estado, ¿no es cierto?, y diga, oiga, ¿sabe qué más? Vamos al Banco Central, vamos a imprimir billullos, sin respaldo, no pasa lo que pasa en Argentina. Entonces, el Estado, en momentos de crisis que uno espera que no sea muy larga, es el que más puede reasignar. En caso de Magallanes, si el Estado no hace nada, ¿cómo estaríamos? El Estado, le hemos dicho, oiga, no haga la vía aquí elevada esta que va a pasar, reasigne estos fondos. O sea, la ciudadanía se da cuenta empíricamente que el Estado puede dejar de hacer cosas y reasignar en su propio beneficio, ¿no es cierto?, en el beneficio social generalmente. Puede dedicarse, oiga, en vez de hacer esto vamos a hacer casa, dice, oye, otros dicen, oiga, ahora hay que hacer la ayuda de acá, etcétera. Por lo tanto, el Estado
es un salvador en estos momentos, y eso pasa en todas partes del mundo. Cuando llega el momento de la crisis bancaria, salva a los bancos, porque si no se pierde la credibilidad de la moneda, se pierde todo, etcétera. Finalmente se opta por ahí, ayudó a los ricos. El tema hoy día, con todo lo que hemos aprendido de las crisis, sabemos que el Estado va a tener que jugar un rol súper activo mientras no encierre, porque no está encerrando el Estado, ¿no es cierto? El Estado está poniendo los cordones, el Estado está haciendo las cosas en nuestro beneficio, pero también tiene que recurrir con la otra parte. Y la empresa privada ha hecho su parte, algunos dirán que es insuficiente, ¿no es cierto? La CPC a nivel nacional, que asigna un fondo a los empresarios para traer cosas esenciales y las administra a base, ¿no es cierto?, de ciertas ONG o ciertas entidades que ellos han creado para estos efectos. Entonces, cuando nosotros entendemos que mancomunando los esfuerzos y no aprovechándonos los esfuerzos, vamos a salir adelante, obviamente que tenemos más posibilidades. Yo creo que en Magallanes hay que mirar al Estado, el Estado tiene que tomar un rol mucho más activo, si no, imagínate qué rol van a hacer los municipios, que dependen absolutamente de los gobiernos regionales. Si no, vamos a tener déficit en todos lados, menos cantidad de subsidios, necesitamos más asignaciones de canastas familiares, para eso hay que dotar a los municipios, necesitamos ayudar más a los adultos mayores que tienen más necesidades, tenemos que fijar los horarios de atención, etcétera. Y todo eso, obviamente, que requiere una mano del Estado. Entonces, no es que miremos al Estado, no, el rol que le corresponde al Estado en estas circunstancias. Si él es el que maneja, él es el que asigna, él es el que ve, y él es el que pone condiciones. Ya, no vuelan los aviones. Bueno, está bien, compadre, no hay, estupendo. Pero ¿qué pasa con todos esos trabajadores? No, es que no vamos a salvar a la TAM, que puede hacer un convenio con una empresa de Estados Unidos, pero el mundo tiene una crisis en esto. ¿Y nosotros qué pasa si la TAM no funciona? ¿Le pasamos los aviones al Estado que lo opere? Si uno viera la cantidad de aviones que están llegando a depósitos, porque ya no vuelan, lo están tirando a depósitos en los desiertos, en España, en varias partes del mundo, llegan los grandes aviones ahí a quedar parados hasta que se reactive la economía. Entonces, tenemos que tener una mirada, yo te diría, distinta. Hoy día lo que hacíamos ayer no te sirve para nada, olvídate. Cuando uno mira al futuro, tiene que ser innovador, tiene que decir, oiga, estas son mis nuevas medidas. No es que tú puedas volver a lo de antes, eso ya pasó. Hoy día tienes que decir, oiga, mis problemas acá, ¿dónde están siendo críticos en Magallanes? Y ahí vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo. Si no somos capaces de ver eso, sino que somos mezquinos, mira, se aprovechó, mira, es que no lo hizo, mira, es que este está bien, pero está mal, no vamos a llegar a ningún lado. Lamentablemente, eso requiere una conducción dura. Y la verdad es que, yo te digo, uno de los roles que se le ha criticado a la autoridad es el blandeque. Ahora dice que está sujeto al Estado de Derecho, etcétera. Pero la actitud de la autoridad en poner énfasis a los detalles esenciales. Si yo estoy fiscalizando, hago mi ronda en la calle, fiscalicen, hago que esto lo empuje. El rol de la autoridad es empujar a la gente que está bajo sus servicios, a la gente que está trabajando con ellos, a que realmente se enfoque en lo necesario, no hacer cosas que parecen torpes. Oiga, vuelvan todo al trabajo. Obviamente ahí tiene que haber protocolo, cómo va a volver, cuál va a ser el distanciamiento en la oficina, etcétera. Si volvemos al colegio, vamos a volver por turnos de horas para los alumnos, 3 horas para salir las cosas. Tienes que definir, no sé, volveremos. Yo creo que hay una falla en explicarse, una falla en conducir, en aparecer ahí. El alcalde tiene su rol, pero tú como autoridad regional tienes muchos más. Y tienes que no solamente dedicarte a las estadísticas, tienes que dedicarte a la sensibilidad humana, al que sufre, porque en este proceso hay mucha gente que empieza a sufrir, y si tú no estás en el sufrimiento, estás cometiendo un grave error. Se nos fue el tiempo volando. Interesante conversación de hoy día en el análisis regional. Repetición mañana a las 13 horas y el domingo a las 20 horas. Juan Morano, Arturo Storanger, un gusto que nos hayan acompañado en este análisis regional en un nuevo día viernes. O sea, que estén muy bien. Que le haya ido muy bien a Jorge Frías en su turno alargado del día en el hospital. Y que se cuide. Saludos para... Nos recomendaba siempre que nos cuidáramos nosotros, ahora que se cuide él, por favor. Sí, tal cual, justamente. Gracias. Un abrazo para que estén muy bien. Chao. Saludos a todos. Chao a todos. Ricardo Sánchez, muchas gracias, que estuvo en los mandos centrales. Pausa, sigue la programación de Polar, nos vemos durante el fin de semana en las repeticiones. Que estén muy bien, chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Análisis Regional.